Hola mis amigos, gracias por estar en sintonía de EWTN. Yo soy Julio Inclán y usted se encuentra aquí en Tertulias de Fe, un programa más que se hace del corazón para usted. El día de hoy estamos transmitiendo, como siempre, aquí en Birmingham, Alabama, en los Estados Unidos, un día muy agradable en el que estamos preparados y listos para dar inicio en este programa porque traigo a dos invitadas que ustedes van a conocer. Bueno, ya las han conocido porque son muy famosas ellas, pero vamos a conocer más de ellas y de lo que están haciendo en su labor diario en este ministerio que Dios les ha encargado. Pues el día de hoy, sin más preámbulo, hoy en Tertulias de Fe, usted y yo estaremos conectados en familia, reuniendo nuestros corazones en una misma fe. En medio del ruido del mundo encontramos en el Santo Rosario una brújula que nos guía al corazón de María. Y desde ahí, directo de corazón a corazón, hasta el amor infinito de su Hijo. A veces nos descubrimos mendigos de amor, buscando llenar vacíos que solo Dios puede colmar. Y es en esos momentos cuando el Señor, con su ternura, nos da toquecitos de amor. Pequeñas señales que nos recuerdan que Él está presente, que Él camina con nosotros. Hoy más que nunca necesitamos un GPS espiritual que nos conduzca hacia la misericordia, para vivir pues cada día con compasión y perdón, porque el cielo sigue hablándonos, sigue actuando, y en nuestras vidas cotidianas vemos manifestaciones del cielo. Un abrazo, una palabra, una sonrisa que llega justo a tiempo. Y como artistas de la fe, vamos dejando trazos al carbón, en el lienzo del alma, imperfectos pero llenos de intención, formando poco a poco la imagen de Cristo en nosotros. Ese es nuestro maxim vital, vivir por y para el amor de Dios. Así que abramos el corazón y les presento a mis invitadas hoy en Tertulias de Fe, Madre Gabriela del Amor Crucificado y la hermana María Inés del Niño Jesús. Madre, gracias por estar aquí en Tertulias de Fe el día de hoy. Sin palabras. ¿Le gustó? Julio, pero tienes que entregar para leérselo a mis hermanos. Claro que sí, con todo gusto, yo se lo hago llegar. Bienvenida, hermana. Muchas gracias por la invitación. Dios te bendiga y gracias por, esas palabras, esa presentación. Y hermana María Inés, gracias por estar aquí en Tertulias de Fe el día de hoy. No, gracias Julio por invitarme. Por invitarnos, sí, gracias. Y viene desde Phoenix, Arizona, venimos desde allá, desde el desierto, ¿verdad? Sí, ahí estoy, gracias a Dios. Pero usted es de Guatemala. Yo soy de Guatemala, sí. Ok, pues ahorita entramos de lleno a lo que es su testimonio, pues me da muchísimo gusto que estén las dos aquí. Ya, Madre Gabriela, ustedes la conocen mucho porque ha estado aquí en EWTN por varios años, transmitiendo su mensaje, trabajando día con día con lo que tiene que hacer aquí en comunicaciones y pues muy conocida. Entonces vamos a conocer más de ella todavía el día de hoy. Entonces, pero yo quiero empezar como empiezo en muchos de mis programas con una frase y lo traigo de San Juan Pablo II, que lo encontré en la página web de ustedes, que dice: la cultura de la iglesia que conoce la verdadera alegría de trabajar unida a la cultura del entretenimiento. Repito, la cultura de la iglesia que conoce la verdadera alegría debe trabajar unida a la cultura del entretenimiento. Con eso vamos a dar inicio, conociendo más que nada, pues ellas son comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Vamos a hablar de esto y muchas cosas más, pero me gustaría iniciar, Madre, pues de usted en cuanto a lo que es, ¿quién le inculcó la fe? Yo empiezo con a todos mis invitados preguntándole esto. ¿Quién le inculcó la fe a usted? ¿A quién recuerda usted que dice, la fe la traigo arraigada desde que era niña? Platíquenos de usted. Bueno, antes de esto te agradezco por la frase con la que iniciaste, ¿verdad? Y bueno, la fe es un regalo de Dios que se dio en el seno de la familia. Sí, es un regalo de Dios allí. El Señor me ha regalado la gracia de estar en una familia bastante peculiar. Mi casa es casa de locos. Pero una de las virtudes teologales más fuertes ha sido esa. Sí, mis padres, claves en ello. Mi mamá es una mujer de una fe, yo diría, es una fe
normal, ascética y mística a la vez. Tiene una capacidad de creer en Dios que es más, ella se admira cuando Dios no la escucha. Ella, sí, ok, no entiendo. Tiene una fe muy grande, creo que se ha conocido mucho por eso. Yo la comparo con las mujeres del Antiguo Testamento. Yo digo, Dios mío, yo creo que mi mamá calaría allí. Sí, tiene una fe muy grande, es muy exigente. Mi papá, ella más fue orientada por la renovación carismática, una mujer carismática, de pandereta y de todo en su momento. Después de la muerte de mi hermana, Lina, a los 6 años de edad, conoció el misterio de la Eucaristía. En él se refugió y no quería hablar con nadie 2 años. Sí, y en Jesús Eucaristía encontró el consuelo y ahora pues es una mujer eucarística, su centro está en la Eucaristía. Mi papá, sí, hombre que al principio tenía una rebeldía contra Dios por un abuelo bastante católico, bastante exigente, bastante fuerte, entonces por un momento en su tiempo de juventud rechazó la fe. Cuando se casa con mi mamá, pues ya él, por un milagro de Dios, de la oración y la penitencia, porque una religiosa le orientó sobre este poder, conoce el Opus Dei y se hace miembro del Opus Dei supernumerario y es un hombre de fe. Normales, común y corriente, Claro. o sea, de locos, o sea, eso es una cosa que yo digo, una unión, no sé, de 2 metales que solo el Espíritu Santo puede unir, pero bueno. Y todo esto en Colombia, usted es de Colombia. En Colombia, en Colombia. ¿En qué parte de Colombia? Sí. Santander. 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 Entonces ahí es donde viene como esta fuerza de la fe, que uno va viviéndola, alimentándose de ella sin darse cuenta, sí, sin darse cuenta. Y ya después viene la experiencia personal gracias a esa semilla. También tengo un tío que en paz descanse, sacerdote, que nos visitaba. Su obispo lo quería mucho también, pues venía con él viajando desde México porque él estaba en Tepic, Nayarit, creo que es. Tepic, Nayarit. Tepic, es que yo, Tepic, sí, es que él tenía como una frase que siempre decía, Tepic, Nayarit, era como un saludo así. Sí. Con él aprendí los cantos al Señor carismático, él, ¿sí? Entonces, sí, en la familia está eso. Y en cuanto a su vocación, ¿cómo encontró ese llamado? El llamado a la vocación, tuve la oportunidad de estar muy cerca a un movimiento que es el movimiento universitario católico, creo que todavía está muy activo en la iglesia ya a nivel pues más amplio, ¿no? Porque en ese entonces era pues muy de la diócesis. En este movimiento pues me integré bastante con incluso todo el equipo fundacional y en una convivencia de preparación de retiro para jóvenes, allí encontré el llamado a la vocación. Tenía una relación con el Jesús, gracias, como te digo, a mi familia, una relación muy fuerte. Bueno, no tan fuerte como debería ser, pero sí una relación fuerte por Jesús, bueno, claro, lo que sea, pero como quieran, ustedes lo entenderán, pero había una relación con Jesús Eucaristía, sí, pero una relación de amistad, más que todo, sí, de amistad. Pero en ese retiro de preparación para un encuentro con jóvenes, en ese retiro el Señor me sorprendió y me dio claridad sobre su voluntad hacia mí, que era hacia la vida consagrada. ¿Y qué edad tenía? En ese momento 19 años. 19 años. Sí, 19 años. Y entré a la vida consagrada a los 20. Qué bien. Pues muchas gracias por su testimonio, por conocerla aún más. Y ahorita vamos a seguir platicando de todo lo que ha hecho en todos estos últimos años. Gracias. Hermana Marinés, platícanos de usted. ¿Quién le inculcó la fe? ¿Cómo ha estado su fe desde chiquita? Pues bueno, desde que yo nací en una familia, mis papás no estaban casados por la iglesia, estaban unidos. Yo soy la cuarta de 4 hermanos, soy la más pequeña. Entonces, mi papá era el católico, pues es todavía, y mi mamá, por cuestiones que la vida la fue llevando, ella es bautizada y todo, pero a los 7 años ella perdió a su papá, lo mataron, y yo no sé cómo está la historia, pero sé que mi abuela, después de la muerte de mi abuelo, pasó a ser protestante, y
los crió así. Okay. Y mi mamá dice, pues no teníamos ninguna fe, porque mi mamá andaba buscando a Dios en todos lados. Entonces cuando conoce a mi papá y se juntan, mi papá le dice, listo, tenemos nuestros hijos y todo, pero ellos van a ir a misa conmigo los domingos. Entre semana los puedes llevar donde querrás, pero los domingos van a misa conmigo. Y eso, yo de pequeña, yo recuerdo eso, ir a misa con mi papá, y me gustaba ir a misa muchísimo, muchísimo. Cuando ya fui siendo más grande, ya sí me costaba un poquito más, pero de pequeña sí me gustaban ir a los cantos. Nosotros crecimos cerca de un monasterio franciscano y de las Clarisas, entonces íbamos a misa ahí. Y yo me recuerdo que también nos gustaba mucho ir a patinar. Íbamos a patinar donde las Clarisas porque tenían una bajadita muy bonita. Y a veces mi tía que nos llevaba nos decía, pero entren a rezar. Y nosotros no, solo mi hermana entraba a rezar con ella. Pero entonces empezamos ahí a crecer. Que lo que yo me recuerde, como familia nunca rezábamos juntos, porque obviamente mis papás tenían unas creencias diferentes. Pero lo que sí me recuerdo es que yo quería aprender a rezar el rosario, pero yo no me lo sabía. Y tengo una tía que vivíamos al lado, siempre hemos vivido juntas, y ella rezaba el rosario todas las noches con sus hijos. Ella es madre soltera. Entonces yo trataba de quedarme ahí, pero me daba también vergüenza porque decía que se me va a poner a rezar. Yo no me sé la Ave María. Entonces ahí fui aprendiendo a rezar el rosario. Y ya cuando mis papás estaban pasando por un problema, en su relación, que ellos realmente, y eso se los agradezco, nunca nos hicieron partícipe de eso, nunca escuchamos gritos ni nada. Ellos solo lo hacían en la intimidad y se peleaban o yo no sé qué pasaba. Pero lo que sí nos cuenta mi mamá es que ellos estaban pasando como un problema y ella dijo, no, pues aquí el único que nos puede salvar es Dios. Y ella cedió, y eso pues yo se lo agradezco porque ella dijo, listo, voy a empezar a ver esta fe que mi esposo me está ofreciendo, quiero ver cómo es. Entonces le dijeron que había un grupo de matrimonios, que también ahí había para jóvenes y para niños, y que podíamos ir como familia. Entonces mi mamá le propuso eso a mi papá le dijo, listo, vamos, pero si a los niños no les gusta, ya no vamos, porque era un martes a las 7 de la noche y nosotros salíamos tipo 10, 11 de la noche y al otro día despertarnos. Y cuando fuimos, yo me recuerdo que a la semana siguiente le dijimos a mi mamá, vamos a ir hoy al grupo. Mi mamá, ¿quieren ir? Y nosotros, sí, queremos ir. Entonces llamó a mi papá y le dijo, sí, están listos para irnos. Entonces ya empezamos a ir a ese grupo en familia, y me gustaba porque era también un poco carismático, entonces ver a mi papá aplaudir, y a mí eso me gustaba mucho. Y ya cuando ya empezaban las charlas ya nos separaban, yo iba para los niños y mis hermanos a los jóvenes, mis 3 hermanos mayores. Cuando en una de las charlas de los jóvenes les empiezan a hablar sobre el matrimonio, y mi hermano mayor le dice a mis papás, miren, y si se casan, porque ya llevan muchos años juntos, entonces es muy bonito la riqueza del matrimonio, todo lo que nos hablaron, ¿por qué no se casan? Mi mamá era la que no se quería casar, entonces vino y dijo, pues bueno, sí, casémonos. Mientras que yo estaba haciendo la preparación para mi primera comunión, ellos estaban haciendo la preparación para casarse. Y el mismo día que yo hice mi primera comunión, me recuerdo todavía el 23 de agosto del 2003, ellos se casan. Entonces fue muy bonito, la verdad. Yo nunca me había puesto a pensar en eso. Desde que mis papás pues se casaron, la fe empezó también a ser más fuerte en mi casa. Entonces ya empezamos a rezar juntos, ya íbamos a misa juntos, entonces era muy bonito y ver a toda la familia, ya llenar una banca y estar ahí reunidos como familia. Y cuando a los 15 días que pasó eso, mi hermano mayor, él se llama Carlos Rodolfo, pero le decimos Fofo, él muere de una bala perdida. Entonces fue pues algo inesperado, un dolor muy fuerte para mi mamá también, pues para mi papá. Y pues lo típico cuando a veces pasa eso es que las parejas como que se separan porque no hay como... Pero lo que yo le agradezco a Dios y a mi mamá es que pues ella se mantuvo en la fe.
Y algo que ella nos cuenta de su testimonio es que cuando ella estaba en el hospital, porque pues mi hermano ya llegó muerto al hospital, entonces no lo entraron, pero ella estaba ahí y mi madrina de confirmación le entrega un rosario y le dice, no hay un solo ella te puede entender en el sufrimiento, en este sufrimiento que tú estás pasando. De verdad, solo ella, agárrate de ella. Y mi mamá en ese momento dijo, sí, aquí me voy y yo no me voy a soltar. Y ahí empezó mi mamá también ya en la fe, a ir a retiros, a poder estudiar más, a poder, también para podernos guiar a nosotros. Y eso les agradezco porque en todo ese tiempo que hace poquito yo hablaba con mi mamá, yo le decía, mi hermano ya cumplió que 22 años de muerto y me decía, pero es que sigue siendo tan fuerte como si fuera ayer, pero a ella la miro muy fuerte y eso pues me asombra mucho porque pues la pérdida de un hijo es muy fuerte. Entonces, a pesar de eso, los dos, tanto mi papá, yo siento que también era una fuerza para mi mamá, y mi mamá también. Entonces, los dos se mantuvieron firmes, iban caminando, yo creo que todavía van caminando así. Y mi mamá lo que nos cuenta es que en ese momento ella le dijo al Señor, bueno, yo comprendo, los hijos no son de uno, tú no los prestas. Entonces dijo, tengo otros 3 más, te los entrego. Si tú los quieres, te los entrego. Y mi mamá, bueno, Dios mío. no sabía. Entonces, y empezamos a caminar en la fe. Ellos nunca se salieron de la iglesia, iban a grupos y todo. Y ya yo en mi adolescencia, obviamente de verlos a ellos también mucho en la fe, nosotros como adolescentes nos empezamos a cansar un poco. Y les dijimos, bueno, si ustedes quieren, sigan en el grupo, pero nosotros tenemos una decisión. Me recuerdo que nos reunimos los 3, mi hermano, mi hermana y yo, les dijimos, ya no queremos ir al grupo, ya nosotros queremos empezar a descubrir nuevas cosas. Como todo joven rebelde. Sí, completamente. Entonces mis papás nos dijeron, pues les damos la libertad, si ustedes ya no quieren seguir, ya no sigan. Y sí, nosotros ya no seguimos, pero cuando yo empecé la preparación, yo estudié en un colegio católico de la confirmación. Yo me recuerdo que en la misa de la confirmación yo le dije al Señor, pues ya pasaron varios años y yo quiero pues servirte, ayúdame, yo quiero conocer más de ti, cómo puedo hacerlo. Entonces me recuerdo que como a la semana de mi confirmación me llaman y me dicen es que el padre necesita hacer un grupo de jóvenes y pensó en ti. Entonces que si puedes empezar a ayudarnos y todo eso. Y dije, pero yo ¿por qué? Si mi hermana es más grande y yo, entonces empezamos. Y ya cuando empezamos yo le dije a mi hermana, acompáñame. Me dijo, no, a la que invitaron fue a ti, no a mí. Yo, no, pero acompáñame porque a raíz de que muere mi hermano, nosotros 3 nos volvimos muy unidos. Aunque somos muy diferentes, pero nos volvimos muy unidos. Entonces ya todo lo hacíamos juntos. Entonces yo le decía a mi hermana, yo no quiero ir sola, acompáñame. Entonces ya empezamos. Entonces cuando ya nos adentramos más al grupo de oración, mi hermana ya está en la universidad, yo ya estaba en los últimos años del colegio, y mi hermana ya en la universidad pues ya era otra cosa, y ella casi no le gustaba ir al grupo. Entonces yo decía, vamos. Y me recuerdo, fue un domingo que hicimos un grupo, una oración. Estábamos enfrente, nos ponían a orar enfrente de una virgencita. Yo me recuerdo tanto en eso porque mi hermana se arrodilló y empezó a llorar y a llorar. Y yo le decía, ¿qué te pasó? ¿Por qué lloras? Ella no me decía nada. Yo decía, ¿pero por qué lloras? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Entonces, a las 2 semanas, como toda mamá, y me dice, ¿la nena ya te ha comentado algo? Yo, no, que se quiere ir de monja. Sí, de monja. Y yo, ¿cómo? Entonces, ahí mi hermana empezó con esa inquietud. Conocemos a la Madre Gabriela que llega ese año a Guatemala y le dice a mi mamá, pues bueno, yo me llevo a su hija en enero, era diciembre. Mi mamá, ¿qué? Tan rápido, dijo. Entonces, bueno, ya mi hermana se va en enero. Y pues yo me quedo como que, ¿qué es eso de la vida religiosa? A mí nunca se me pasó por la cabeza eso. Tengo una prima que ella es numeraria del Opus Dei, pero pues nunca nos cuestionamos sobre eso. Entonces, cuando mi hermana va, yo le digo al Señor, pues me quitaste a mi mejor amiga y ahora con quién voy a platicar. Yo estaba en el primer año de universidad y yo le decía, ella era la que me iba a instruir en todo lo que era esto.
Pero yo seguí, sin embargo, en el grupo de oración, seguía yendo. Y cuando en la carrera nos proponen un viaje para ir a República Dominicana. Entonces yo dije, ay, yo sí quiero ir. Entonces yo le dije a mi papá y me dijo, sí, yo te pago el viaje y todo eso. Y ahí. Pero ya faltando como 3 semanas para el viaje, que le subieron al cupo, entonces yo le dije a mi papá, mira, que ya está más caro. Entonces mi papá, no te preocupes, yo te lo pago. Pero a mí me enojó tanto porque dije, no, mi papá paga la carrera y más le suben ese viaje. Entonces yo le dije, bueno, yo no voy a ir, pero yo quiero, ya salgo de vacaciones y quiero irme a algún lado. Mi mamá me dijo, ¿y si te vas a Colombia a ver a tu hermana? Ajá, a visitarla. A visitarla. Y yo le dije, sí. Yo recuerdo que mi papá andaba de viaje cuando llegó. Yo le dije, papi, mira, ya no me voy a la República Dominicana, pero me voy a ir a Colombia. Y papá me dijo, no te vas a Colombia. Yo soy la más pequeña, soy la más apegada a él. Y me dijo, no. Él como que sí se presentía. Me dijo, no, a Colombia no. Yo, papi, me dijo, no, es que no tengo dinero. Yo, papi, pero me vas a pagar un viaje. Y me dijo, no, es que no tengo dinero. Entonces me dijo, bueno, hagamos una cosa. Y yo le dije que si hay un señor que le debía una casa que mi papá le vendió hace años, yo desde que era pequeña me recordaba que él le debía la casa. Me dijo, si él me paga la casa, vas. Si no, no. Yo me puse a llorar y yo le dije a mi mamá, no, esto es injusto. Y mi mamá, hagamos oración, pidámosle a Dios, si es la voluntad de Dios, te vas a ir, si no, no. Y recuerdo que eso fue un viernes. El sábado en la mañana mi papá llega como a las 6 de la mañana a tocarme la puerta y me dice, mira, ¿tenés tu pasaporte vigente? Y yo le dije, no. Y yo le dije, ¿pero para qué lo voy a sacar si no voy a viajar? Y mi papá iba pálido, me dijo, es que me acaba de depositar la casa. Y yo, ¿qué? Wow. Y me dijo, sí, me acaba de pagar. Y yo no sé cómo, pero yo te lo prometí. Y ese mismo día sacamos pasaporte y viaje. Y yo fui a visitar a mi hermana, 20 días. Pero me recuerdo que el primer día yo ya estaba contando los días. Yo, ¿cuándo me regreso? ¿Por qué hice esto? Porque obviamente era muy diferente a lo que yo estaba viviendo. Y mi hermana me decía, pues, ¿querés vivir como nosotras? Y yo le decía, no, yo vine aquí a visitar, porque nosotros hacemos adoración en las madrugadas y en las noches. Y yo no lo hacía, yo le dije, me levantas para ir a misa, pero de lo contrario yo no dije, yo no soy religiosa, entonces yo no vengo a eso. Y mi hermana se reía de mí, me decía, ay, ¿a qué te metiste? Yo dije, es que te vine a ver a ti, pero yo no sabía que esto era así. Y vengo de vacaciones. Sí. Entonces me recuerdo que nosotros tenemos una capilla de oración en Cali, en Capri, y necesitaban cubrir las horas de la noche. Entonces la madre vino, mi hermana era postulante, y reunió a las postulantes y dijo, bueno, necesito que vayan a Capri para que cubran esas horas. A mí no me gusta mucho el calor y donde nosotros vivimos, que es un poquito apartado de la ciudad, es fresco, pero Cali es muy caliente. Yo le decía a mi hermana, no, como yo no voy, yo me quedo acá. Entonces me recuerdo que empezaron a leer, la madre hizo como los horarios y cuando ahí yo miro, hermana de Gema, y yo, no. Y le dije, ¿yo cómo yo voy a cubrir una hora? Y me recuerdo que la hermana María Paz me dice, no, es que nuestra madre pide que tú hagas esa hora, era de 11 a 12. Yo le dije, hermana, pues hacela tú, porque yo vine aquí a descansar. Entonces mi hermana me dijo, no, si la madre te la puso a hacerlo, mira, tal vez Dios ahí te quiere decir algo. Yo me recuerdo que cuando nos íbamos, no sé si lo recuerda la madre, pero cuando ya nos íbamos, la madre, para cerrar la camioneta, se me quedó viendo y me dijo, hazla ahora, vas a ver que Jesús ahí te va a hablar. Entonces yo dije, ay, no, Jesús no me va a hablar. Y nos fuimos, me recuerdo que mi hermana me despertó, bajé a hacer la hora de adoración. Y bueno, ahí sí Jesús empezó a hablar porque yo no había... Obviamente mi papá, cuando empezó también este camino con mi mamá, empezó a ser adorador. Y me recuerdo que él también tenía una hora muy crucial, que eran como de 12 de la madrugada a 1. Y él siempre nos decía, ¿alguien me quiere acompañar? Yo decía, ay, no, que vaya él solito. Pero yo no. Pero me recuerdo que a veces mi papá me decía, pasemos al Santísimo. Y él me llevaba, yo a veces iba a hacer ahí mis tareas. Y estando ahí me recordó eso.
y empecé a hacer como un recuento de mi vida, qué es lo que Dios me ha permitido, Sí. cómo me lo ha permitido. Entonces yo dije, ya en ese entonces pues yo tenía 20 años, yo dije, ¿qué estoy haciendo de mi vida? ¿Qué está pasando? Entonces empecé a ser como cómo me iba en la universidad, cómo me sentía yo. Y dije, ay no, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Bueno, termina eso, ya me faltaba una semana y esa semana la viví intensamente. Me despertaba para ir a adoración, me iba a adoración también en la noche, empezaba como a involucrarme más en las cosas y ya de quererme ir, ya no quería irme. Y yo, ¿pero qué es esto? Entonces mi hermana me dijo, pero no te querías quedar, no quiero que te quedar por mí. Y yo le dije, no, yo no me quiero quedar por ti. Le dije, pero es que las hermanas y el ambiente. Y ahí empezó otra lucha, porque cuando yo ya empecé a sentir el llamado, yo decía, se puede malinterpretar de la relación tan cercana que tengo con mi hermana. Piensen que yo tengo un apego a ella y que no me quiero ir. Y eso pues siempre fue como una sombra que fue en todo mi camino para yo decidirme. Entonces realmente fue Jesucristo Eucaristía quien le dijo, venga, Sí. si quédese aquí con nosotros. Sí. Y Madre Gabriela, entonces usted rezando y orando para que se quede, para que reciba el llamado. ¿Usted qué decía, Madre? Bueno, la verdad es que para mí, cada vez que llega una joven, ¿sí? Bien sea la vocación, al matrimonio, no sé qué, para mí es más como una a mí me encanta qué es lo que Jesús hace. Ajá. Y yo lo molesto, yo digo, no, Señor, esto es tremendo. Entonces, más que fijarme como en que si se va a quedar o no se va a quedar, es más bien como la expectativa de saber cómo será esa historia que va a comenzar Ajá. allí, en ese encuentro con Jesús Eucaristía. Miren nomás, y me imagino que en todas Ay, las no, son las hermanas historias, ha wow. encontrado las historias. No, unas historias. ¿Cómo es uno posible dice, que esto haya hecho Jesús? Ay, Jesús es tremendo, es que yo a veces de verdad, yo a veces me miro al cielo y le digo, ay, ¿estás haciendo? Ay, no, eso es horrible, bueno, yo me quedo callada. Oiga, Madre, y nos vamos a ir al corte en 2 minutos. ¿Qué nos puede decir cómo nace lo que es Comunicadoras Eucarísticas del Padre Celestial? Usted funda junto con el Padre Lutens. Sí, sí. ¿Cómo empieza todo esto? Bueno, escuché a un sacerdote decir, es un obispo, Monseñor Ali, que el 70% de la vida consagrada tiene una motivación inicial para entrar y una segunda motivación para quedarse. ¿Sí? Entonces, 70%, hay unos que continúan con la misma, ¿verdad? Pero yo soy parte de ese 70%. ¿Sí? Ese primer entrar de estar con él, pero la segunda fue la invitación o ese llamado a comunicar eso, ¿sí? Amarlo, pero comunicar ese amor y hacerlo amar, no solamente al interior de la comunidad, ¿sí? Sino a través de los medios de comunicación. Entonces fue un momento de oración, de claridad espiritual, ¿sí? Ya la comunidad, éramos una comunidad ermítica, la comunidad trabajaba en los medios de comunicación, pero en ese momento de oración hubo una claridad de una voluntad del Señor, de una comunidad dedicada a evangelizar en y a través de los medios de comunicación. Entonces es comunicar el amor, comunicar la vocación a través de poderosos medios. Por eso me encanta la frase con la que iniciaste, porque creo que esa frase fue clave, inspiracional, hace parte de la carta que Juan Pablo II escribe a los medios de comunicación social en 1999, para quien la quiera buscar, más media, presencia amiga para quien busca al Padre. Adoptamos ese lema, ser una presencia amiga para quien busca al Padre y comunicar esa belleza a través de estos medios poderosos de comunicación. ¿Y el Padre Lutens la ayuda? El Padre Lutens es que el padre Lutens empieza esto primero en su encuentro con Madre Angélica, ¿sí? O sea, ellos dos arrancan yo me imagino esa conversación que hace poco Inés me comentaba, una de las florecillas de Francisco de Asís, donde estaba Clara y Francisco, que estaban hablando con los hermanos y que eso era una llamarada
llamarada de fuego, que todo el mundo creía que se estaba quemando. Yo me imagino que ese encuentro del Padre Antonio con María Angélica fue una llamarada de fuego, ¿sí? Y ahí empieza pues toda esta aventura de comunicar. Pero lo que viene ya más adelante es el tema de una comunidad dedicada a esto. Entonces el padre, claro, al principio él dice, no esperes, esto puede llegar a ser una instigación, de pronto algo del enemigo, que de pronto pueda ser, hay que tomar el tiempo para discernirlo. Y tomó su tiempo, ¿no? Como un año largo. ¿Sí? Y después de eso dijo, el Señor lo quiere. Así que yo personalmente voy a estar en todo este movimiento, hasta el punto de renunciar a su vida ermítica que había comenzado prácticamente su vocación. Esa sí fue la primera motivación del padre, ¿sí? Y después entra esto y arrancamos esto, que yo digo, Dios mío, o sea, yo admiro este paso del Espíritu, porque un ermitaño, usted sabe, ¿sí? O sea, y encima de todo, él, sacerdote, y pues para arrancar, que arrancamos, salimos de la montaña, y todo, este hombre tenía un lugar, porque íbamos primero como adecuando mientras llegábamos, y él decía, silencio, silencio, y nosotras, mira, era... Sí, comunicadoras al fin, ¿no? Mire, nos quedamos aquí, nos vamos al corte, ahorita regresamos porque me interesa todavía conocer más de esto, así que no se separe de su televisor, de su pantalla, porque regresamos aún más aquí a Tertulias de Fe. ¡Qué bonito! ¡Qué bueno! Mis amigos, gracias por seguir aquí en sintonía de EWTN. Estoy platicando aquí con Madre Gabriela y hermana María Inés, de las comunicadoras eucarísticas, perdón, del Padre Celestial, que no se me iba el nombre. Ustedes ya los conocen aquí en EWTN, aparecen en alguna de sus programaciones y estamos muy atentos. En el segmento pasado nos quedábamos con lo que el Padre Lutyens estaba haciendo, que se salía de lo que había hecho por varios años, y entrar de lleno a ustedes a escuchar las comunicadoras. Platíquenos más de esto. Pobre padre, siempre decía, ustedes pueden aprender a comer como en un restaurante francés. No se escucha la mesa 1 con la mesa 2. Ay, no. Han pasado años para tratar de comer como en un restaurante francés. Entonces tenía sentido del humor, como Madre Angélica también. Un gran sentido del humor, pero un gran sentido. Él decía, Padre Pío atraía las almas con sus estigmas, pero a mí Dios no me ha dado estigmas, me ha dado un buen sentido del humor y una capacidad de contar chistes, entonces yo traigo las almas a través del humor. Y tenía en su oración el libro de, ¿cómo se llama? La liturgia de las horas y 1000 chistes elegantes. Dice, hay que divertir a Jesús porque pobrecito le toca a veces unas oraciones tan aburridas. Jesús, soy yo, voy a ser tu bufón. No, era una persona él le ayuda a usted. Sí, o sea, los completamente. Dos fundan todo esto. Sí, exactamente. Empezamos este camino juntos. Esto se empezó la fundación en el año 2004, ¿sí? Prácticamente, y ya nos adentramos, fuimos adentrando como un poquito, yo siento que todavía no estamos mar adentro, pero nos fuimos adentrando hacia el 2008, que ya salimos prácticamente en la búsqueda de una diócesis, de un obispo, y a través de una amistad muy hermosa, un obispo paternal, de verdad. Él dice, soy el padre de la obra, y de verdad que sí. Monseñor Flavio, que en ese momento era arzobispo de Ibagué, él nos acoge y nos conecta con el obispo de Cali, ¿sí? Y el obispo de Cali, el don de la amistad, presencia amiga para quien busca al Padre, definitivamente. Ellos dos eran muy buenos amigos. Y él decía, yo no conozco esto, y para un obispo, y más arzobispo, Cali es bien exigente. Bueno, perdón, pero es exigente. Entonces él dijo, bueno, ok, las voy a recibir en virtud de nuestra amistad. Sí. Entonces ya nos reciben, allá empezamos este camino, ¿sí? Y bueno, ya comienza la aventura de las comunicadoras eucarísticas. Este obispo llegó a ser muy cercano a la comunidad, muy amigo, hasta siendo emérito, ya fallecido, Monseñor Juan Francisco Sarasti, quien escribe nuestras constituciones. O sea, es impresionante, de verdad, Dios es hermoso. Y él, o sea, nos ayudó en todo el camino, y él al final de sus días, antes de morir, nos dice,
nos conocimos por nuestra amistad con Monseñor Flavio. Qué La recibí por esa amistad, ¿sí? Entonces es tan bonito porque como Dios va conectando los hilos y bueno, ya ahora que nuestro Padre no está por pilar completamente, nuestro Padre nos abrió la mente, la visión, es europeo, nuestro Padre es de Bélgica, ¿no? O sea, él nos enseñaba, nos decía, no, aprendan cómo es el mundo, incluso se sentaba con nosotros a ver videos culturales, arte, sí, o sea, todas las cosas. Cuando hacíamos presentaciones, tenemos una fiesta que se llama la Fiesta de Papá Dios cada año. Él llegaba, la miraba y mostraba, ¿usted cree que nos mostraba el Circo Soleil? Y decía, así deberían ser nuestras fiestas de Papá Dios. Okay, con calma, con calma. Sí, entonces siempre una visión totalmente nos ayudó muchísimo a entender este mundo, a conectar dos mundos, ¿sí? Dos mundos, muy bonito porque viene de la vida ermítica, ¿sí? Claro. Entonces hacer este trance, esto fue muy, muy hermoso. Y bueno, nuestros patronos, que son Padre Pío y Juan Pablo II es el patrono principal, pero yo digo que el patrono por parte paterna es por nuestro Padre Antonio, Padre Pío, y por mi parte es el Monseñor San José María Escrivá Balaguer. ¿Sí? Entonces imagínense, ellos dos nos ayudan en esa conexión de estos dos mundos, ¿sí? Esa espiritualidad tan fuerte en el silencio, en la soledad, y ese ser santos en medio del mundo. Entonces yo digo, ok, entonces Dios nos llama a ser almas eucarísticas en medio del dinámico mundo de los medios de comunicación. Que esa es la misión en cierto sentido de... Es nuestro carisma, sí, ser almas eucarísticas. Ser almas eucarísticas, que es ser un tabernáculo de adoración, porque Jesús en el tabernáculo está en un contacto íntimo con Dios Padre, ¿sí? Ser un altar de inmolación, porque Jesús en el altar toma nuestros sacrificios y los perfecciona, y ser una hostia de comunicación, porque Jesús se entrega en la comunión y a través de los medios de comunicación, ¿sí? Entonces, ese es el carisma, o sea, es ser almas eucarísticas en medio del dinámico mundo de los medios de comunicación, comunicar, gritar sobre los techos lo que el Señor nos habla al corazón. ¿Y tienen una página de YouTube donde pueden encontrarse? Porque dentro de esta misión, creo, hermana María Inés, también cantan, ¿verdad? Hay unos videos muy bonitos que andan cantando. ¿Todas cantan? No, es que eso... Cuéntales un poquito cómo es la misión. Es que muchos piensan que cantamos, pero es parte, porque nosotros, pues nuestra misión es comunicar la alegría del Padre Celestial en y a través de los medios de comunicación con contenidos de alta profundidad y calidad técnica. Entonces, en todo lo que hacemos buscamos como eso, poder comunicar al Padre. Entonces, parte de la música, queremos comunicarle al mundo a través también de la música, pero ahí vamos también caminando, también estamos conectados en familia, que es en la radio. Entonces, que estamos en YouTube, como decía, tenemos página de YouTube como Comunicadoras Eucarísticas, también estamos en Instagram y en Facebook, que ahí vamos también empezando, también como decía nuestra madre, todo es como un proceso, descubriendo y la riqueza de los medios de comunicación, porque es una gran riqueza, como lo hablamos, no solo está en la música, también está en la televisión, aspiramos y soñamos con llegar al cine, entonces todo eso es una preparación, entonces estamos como los bebecitos, ¿no? Hay dos hermanas de por sí estudiando cine en Madrid, sí, están ellas en la escuela de cine, pero ahí vamos. Pero ahora que tú decías que si todas cantan, estaba acordándome de que hay un lema de, ¿cómo es? Gallina que no canta tiene algo en la garganta. Y yo no me he dado cuenta de eso, pero es cierto, mi sobrino hace poco, un joven de 15 años, no sé si tiene ya 16, estará diciendo, tía. Pero bueno, él vino a la comunidad, ¿sí? Estuvo con nosotras y decía, ustedes cantan por todo. Cantan por la mañana, cantan al mediodía, cantan en la tarde, cantan en todo momento. Sí. Entonces, sí, seguramente tal vez es algo muy propio, de pronto de manifestar. Como ya dice, tenemos una misión de comunicar la alegría de ser hijos de Dios. Y pues, ¿cómo se comunica la alegría? Pues cantando. Exactamente, sí, totalmente. Yo creo que algunas tienen el don más. Si nos ponen a cantar a las dos, creo que... Una vez estábamos, hace poquito, estábamos en Cali y
el padre viene, ay, aquí están las comunicadoras, no tenemos cantante, que canten. Y me recuerdo que estaba nuestra madre, estábamos otras 3 hermanas, ninguna había cantante. Y nos dan el micrófono y la madre me dice, cantamos cada una canción. Y yo dije, Dios mío, yo canto en comunidad, canto, me gusta la música y todo. Pero yo decía, no, madre, yo no puedo. Pero obviamente todas juntas empezamos ahí a cantar. Pero sí hay algunas que Dios, y eso es la riqueza. Hay unas que, no, es cada uno con su talento, ¿no? Hay unas que definen, había una que, Dios mío, Señor, o sea, subía unas escaleras y ya componiendo una canción, o sea, en todo momento, sí, cada una tiene un talento muy diferente, y es muy lindo cuando esos talentos se unen, ¿sí? Cuando nos unimos en una adoración, cuando nos unimos en la Santa Misa, cuando nos unimos al rezar el rosario, o cuando nos unimos a una producción. Es hermoso, o sea, de verdad, ver la riqueza. Nuestro padre decía, ustedes parecen un zoológico, acá hay de todo. De todo. Oiga, madre, y dentro de la comunidad también hay laicos que participan, que ayudan. Es una bendición muy grande. Yo creo que toda comunidad, todo carisma, ¿sí? Debe abrir sus puertas, ¿sí? A la parte laical, porque somos un complemento, ¿sí? Y es que entender al Espíritu Santo es un cuento, porque es como si hablara en otro idioma, uno va diciendo como que, ¿qué está diciendo? Sí, pero desde hace tiempo, sí, o sea, Él había puesto en nuestro corazón la vocación laical a ser CEPC, pero es difícil entender, ¿cierto? Pero gracias a el comunicar la vocación, en especial comunicar la espiritualidad, ¿sí? Y lo hemos hecho con programas de evangelización, como lámparas encendidas, como cenáculos en familia, en ese compartir presencial. El Señor, a través de la adoración eucarística, fue suscitando una familia de cooperadores, pero dentro de esta gran familia de cooperadores, el Señor fue llamando y colocando la vocación a laicos, que uno habla con ellos, de verdad es como hablar con una hermana. Sí. No, es una hermana, definitivamente. Entonces, y es el Señor quien los va llamando así, pum, pum, pum. Y muy chévere, porque se ha ido formando la familia, y con ellos decimos, bueno, aquí vamos a hacer un retiro virtual, nos encontramos, y con ellos hemos ido caminando, arrancando. No, ha sido hermoso. Ellos le han dado una vida, una alegría a la comunidad, e incluso en Phoenix fueron laicos de vocación, ¿sí? De vocación a ser comunicadores eucarísticos, que ellos empezaron también a trabajar en Conectados en Familia. Es lo que le quería preguntar. En el 2022 tengo entendido que se inicia el centro apostólico de ustedes en Phoenix, Arizona, en la parroquia de Santa María en Chandler, que fue una de mis primeras parroquias en Phoenix, que de ahí nace también mucho nuestra conversión en la familia, y que ahí está usted ahorita. ¿Qué es lo que hacen ahí? Pues en esa parroquia, gracias también al padre Dan, que nos llama y nos dice, vengan, Dan McBride, que viene, y él también está muy en comunión con los medios de comunicación, y le causó como, ay, unas hermanas. Cuéntale lo de Las Vegas, porque es que él nos vio en Las Vegas. Digo, ¿qué hacen unas hermanas en Las Vegas? Es que tengo que conocerlas. Es que lo de Phoenix, el padre siempre nos molesta y dice, yo duré 7 años, 7 años convenciéndolos para que vinieran acá. 7 años fueron. Sí, el padre siempre nos lo saca en cara todas las veces. Decía, yo las vi. Es que hay una convención que se llama NAB, donde es de todos medios de comunicación. Nosotros nos invitan para que vayamos a ver y conocer, involucrarnos un poco más con el medio. Entonces estábamos ahí y nos encontramos a Arturo. Entonces Arturo dice, ustedes son hermanas, ¿cómo así? ¿Qué hacen? Entonces ya les empezamos a contar, dijo, el padre las tenía que conocer, y así quedó. Y en eso, cuando volvemos a ver a Arturo, nos dicen, padre, mire esto. Y el padre, hermanas, en Las Vegas, ¿ustedes qué hacen aquí? Wow. Entonces ya le comentamos a él, le impresionó mucho y nos dijo, quiero hacer algo con ustedes, ¿qué podemos hacer? Entonces nació ahí, estábamos hablando de la música, un videoclip que se llama Ay Doctor, y él nos dice, vénganse aquí a mi parroquia, y con mi ministerio que se llama Media Ministerio, yo las ayudo, y hacemos grabaciones y todo.
Nos ayuda Pero un ellos montón. trabajan en estudio y todo eso. Para ellos también fue una experiencia, porque Sí. nosotros fuimos a Sedona, fuimos al Gran Cañón. Hay un sacerdote norteamericano de Nueva York, padre O'Connor, que cada vez que nos ve dice, locas, locas. Muy bonitos videos, eso sí los vi. Y el padre Dan era como que ustedes hacen todo eso, esto es muy loco. Entonces, porque andábamos de aquí para allá, Sí. entonces cuando... Al Gran Cañón, ¿no? Sí, Gran Cañón. eso fue impresionante. Cuando él dice, no, me gusta hablar con el obispo, como Monseñor Tomás. Ujú. De hecho, somos la última comunidad que Monseñor Tomás Olmsted, Sí. pues llama Ah, a sí. Phoenix. Él dice, Wow. antes de despedirme de la diócesis, voy a dejar mi última, sí, o sea, como Oh, qué obra, bonito. y cierra Sí. con nosotros. Mira nomás. Entonces Wow. ahí estamos, empezamos en el 2022. Gracias a Dios es un camino y estamos también implementando parte de nuestra espiritualidad con lámparas encendidas que empezó en Nueva York como una prueba pues piloto. Piloto en Nueva York. Y Primera ya- capilla, dice Padre O'Connor. Primera capilla y única que no interrumpe la adoración Ándale. eucarística porque aquí ni la misa se celebra. Ok. Tiene un lugar para la misa y Ok. ese es 24 horas. Ah, ok. Sí, entonces ya empezamos en Nueva York y ya a ver que pues la gente le gustó y todo eso. Le traemos esta propuesta al Padre Dan y el Padre Dan dice, pues sí, podemos Sí. empezar con eso para que la gente las vaya conociendo, para que se vayan dando a conocer. Exacto. Entonces entramos con lámparas encendidas, también porque lámparas encendidas busca tener que la gente tenga un encuentro personal con Es Jesús Eucaristía. evangelización y formación. Sí, entonces, sí. ¿no? Promover la adoración Totalmente, eucarística. sí, formación eucarística. Ok, ok. Ser Entonces, conscientes que hay una persona allí y que es un corazón que palpita Ok. todo el tiempo, Qué bien. dispuesto a escucharnos, a atendernos. entonces ahí estamos, ahí empezamos. En el 2023 hay un reto más grande para Phoenix, Ajá. porque nuestra hermana nos dice, ¿y si empezamos la radio ahí? Si pasamos la radio de Colombia ahí, nosotros, las Sí. que estábamos ahí, dijimos, pues Sí. ninguna. Yo siempre hace caras. La verdad que yo le agradezco a Dios y yo le decía a nuestra madre me impulsa a mí, porque a veces uno dice, no, eso es imposible hacerlo. Y Dios pues va diciendo, no, es posible. Confíen en mí y van a ver. Entonces en el 2023 dijimos, pues bueno, Ajá. hagámosle. Ándale. Y gracias a los fieles, a los laicos que van agarrando Que tienen esta- esa vocación CPC, Sí, una vocación nos muy ayudaron, específica. nos ayudaron, dos de ellas, a veces una hacía de presentadora porque somos 4 hermanas en Phoenix, entonces Imagínate. no podíamos estar las 4 Ajá. ahí. Entonces una estaba en el máster y una estaba presentando con una fiel CPC, entonces eso fue una gran ayuda. imagino. Y es, como decía nuestra madre, es una riqueza porque verlo de ellos que tienen la misma... Sí, es como uno dice, cortados con la misma tijera. Sí. ¿no? ¿Sabes qué es hermoso? El acólito, 9 años. Se hizo acólito por lámparas encendidas Ah, miren. porque él se enamoró de Jesús Eucaristía y poco a poco entró en el acolitado. Y claro, cuando lo vimos en el acolitado y estábamos con esto, necesitamos gente, dijimos, Ajá. 9 años, cojámoslo Sí. y enseñémoslo a manejar el máster, porque necesitamos a alguien aquí, cuando vemos al niñito Mira con nomás. su hermana de 15 años, los dos ahí manejando todo Sí, para poder y ha sacar sido muy bonito conectados. porque a raíz de eso, No, los laicos es una maravilla. cuando empezamos con los laicos, hay una joven que empieza a vernos y nosotros la empezamos a meter hasta en la sopa. Y ella empezó en lámparas encendidas también con la mamá y con el hermano que también es acólito. Ya les decimos las lamparitas porque él y su Ah, sí, amiguito toda la familia. Julián de 9 años, Ajá. no, ahora tiene 10 años, son acólitos los dos y ellos acolitan en las horas santas de lámparas y es Ándale. muy bonito. Entonces, la mamá, la joven empiezan ahí hasta que la joven nos dice, hermanas, y es que yo tengo curiosidad, con quién puedo hablar, Ajá. y pues ahorita ya es una hermana nuestra, es La primera postulante vocación de Estados Unidos. Ándale. de Nena. Phoenix, De entonces sí es muy Phoenix, bonito porque la nacida en mamá Arizona. también es miembro de la comunidad, Ajá. el hermano pequeño es acólito, entonces es ver cómo, como decía nuestra madre, una familia Dios va que nos entrelazando. va, porque a veces uno dice, no, pues Señor, ¿para dónde vamos? Pero el Señor ahí nos va haciendo y congregando como familia Claro, para me poder imagino. comunicar
la alegría del Padre Celestial. Pues y es muy bonito, de tanto verdad. que están Julio, haciendo. no sé si tú conoces, es una historia, es un cuentecito, pero yo no lo conozco muy bien, pero yo sé que los que lo conocen lo van a relacionar de una vez. Era de una princesa que estaba muy triste, ¿sí? Y su papá quería que ella se alegrara, pero no había forma, y eso traía los bufones. Dijo, el hombre que haga reír a esta mujer, ¿sí? O sea, el que la haga reír se casa con ella, ¿sí? Y había un hombre muy sencillo que tenía una gallinita de oro, creo que era un patico de oro. Y él, al encontrar este patico, dijo, voy a llevárselo a la princesa, ¿sí? Y él en su recorrido con el patico, ¿sí? Las personas se interesaban por el patico, lo tocaban y quedaban pegados, ¿sí? Entonces así, hasta que se hicieron hileras largas por donde él llegaba. Claro, cuando él llegó y donde la princesa hay un montón de gente atrapada del patico, y pues claro, le causó risa. Para mí esa historia me causa, o sea, la tengo muy familiar, porque yo siento que ese patico es el carisma, ¿sí? No lo descubrimos, pues es un carisma, una semillita en oro que llevamos y que el Señor, a través de la espiritualidad eucarística, va pegando. Se transmite. Y sí, Claro, es un regalo, que yo creo que cada carisma en la Wow. iglesia hace eso. Sí. Me imagino tantas cosas que ustedes pueden estar haciendo y que todavía faltan muchos años más porque están muy jóvenes, andan en sus 20, yo creo, ¿verdad? Están muy jóvenes y yo pido que Dios les conceda larga vida para que puedan seguir trabajando con todo esto. Antes de seguir a la siguiente pregunta, yo quiero mandar un saludo a la parroquia de Santa María en Chandler, Arizona, donde, repito, ahí nace nuestra transformación y todo lo que va convirtiéndonos a mi familia y a mí. Un saludo al padre McBride, fue el testigo de mi boda religiosa. A Sam en el coro, que me acuerdo que lloraba yo tanto con sus canciones, con las alabanzas en misa. Arturo Santoyo, que es un gran cuate, como decimos en México, también un saludo, y a toda la comunidad que los queremos mucho. Pero Mario, te decía ahorita del cine, o sea, hay proyectos de cine, hay un cortometraje también que ya se hizo, pero también hay proyectos de cine, eso qué bonito. La comunidad tiene un sueño, sí, lo mueve un sueño, y le decía a las hermanas, es bonito porque el Señor así nos va enseñando a soñar, es un sueño que cuando lo cumplamos ojalá toda la comunidad pueda también discernir el siguiente sueño y así ir caminando hacia adelante. Nuestro padre decía que hay burritos de zanahoria y hay burritos de garrote, ¿sí? Hay burritos que se mueven a golpes y hay otros que tienes que ponerle una zanahoria encima y se mueven. Yo decía, Gabriela, tú eres burrito de zanahoria. Ay, sí, yo no soy de garrote, definitivamente jamás. ¿Sí? Entonces, yo siento que el Señor en mi juventud, y esto fue algo que soñamos con el Padre Antonio desde los inicios. Nuestro Padre tenía una forma muy particular y muy familiar, muy tierna, muy paternal de contar esa historia de amor entre Dios y los hombres, esa historia de salvación, que es de amor y de desamor, que hay de todo, picos, hasta humor, acción, de todo, ¿sí? Es un drama, ¿sí? Otras veces un momento de mucha ternura. Y cuando él la contaba, pues yo la iba visualizando como en la pantalla, ¿sí? ¿Recuerda? O sea, llega una persona joven, ¿sí? 20 años, con una mentalidad más o menos 15 de 16, ¿sí me voy a entender? O sea, soñadora a morir. Para mí eso era algo que era fácil de hacer. Uno, en el sagrario ve todo fácil. Uno sale del sagrario y dice, uy, Dios mío, esto como que... ¿Sí? Entonces, claro, o sea, empieza a surgir un sueño que es contar esta historia en el cine, así como él la contaba y todo. Entonces empezamos yo creo que esa fue la conexión entre nuestro padre y yo, ¿sí? Pasábamos mucho tiempo hablando de eso, ilusionados con eso, y esto fue también lo que dio claridad, porque yo decía, padre, pero es que en la vida ermítica como difícil, o sea, de verdad es difícil. Yo decía, no, esto toca salir de aquí, esto toca ir como a Los Ángeles, a Hollywood, a algo así, por esto, pero aquí en una montaña, pues yo siento que va a ser como complicado, ¿sí? Poco a poco el Señor fue clarificando en su momento, porque Él tiene también que bajar los ímpetus de la juventud, ¿sí? A veces uno quiere comerse el mundo, pero pues hay una realidad, ¿sí? Entonces, pero tan bonito que a pesar de los años, Dios ha ido conservando esa zanahoria. Cuando yo tengo los momentos difíciles que hablábamos al inicio, no sé si, creo que antes de estar en set,
esos momentos a veces oscuros, el Señor llega y ¡prum! Prende esa zanahoria y la pone a brillar. Ándale. Dios, es un chiste. Soy burrito de zanahoria. Sí, burrito de zanahoria. Entonces es como llegar a contar esa historia, contar esa historia. Y todo esto que estamos haciendo a través de la experiencia con la iglesia, con las redes, con las parroquias, con la televisión, como todo, te va dando como matices de la historia y te la va aterrizando, y prende, sí, o sea, es como un buen billete Claro, que se vende. sí. Entonces, la comunidad tiene ese sueño, sí, en este momento. O sea, en este momento está marcado por ese sueño tal vez fundacional de los inicios, pero un día cuando lo lleguemos a cumplir, que no sé cuándo será, yo lo siento un proyecto catedral, sí, Claro. porque un proyecto catedral, la catedral empieza en un momento y después 200 años más tarde la están terminando. Yo no pienso que 200 años más tarde me muero. No le va a tocar. No, a veces decía, no necesito verlo, pero sí dejar los cimientos de que esto se vaya construyendo. Entonces, siempre a la luz del sueño se va viendo que hay que organizar los recursos en función del sueño, ¿sí? No estamos solo para sostenernos y para no sé qué, no, en función del sueño y del desarrollo del carisma, porque el carisma se va desarrollando con esa zanahoria que va pasando al lado, ¿sí? La comunidad tiene que estar muy enfocada en su misión, en su carisma, o sea, tenemos que tener ese deseo de comunicar, tenemos que tener esa experiencia con el Padre Celestial. Entonces, hay un área que es como, yo las llamo a ellas como Caleb y Josué, ¿sí? Josué y Caleb. Yo siempre les digo que son Caleb y Josué. Sí, esas benditas no me matan porque son cristianas, adoradoras de Jesús Eucaristía. Yo les dije, bueno, hay que remar mar adentro, ¿sí? Así que ustedes van a ser las primeras en meterse a aprender la técnica del cine. Entonces, la primera, sí, mi madre, esa mujer. Ya encomendó a alguien ya. En Madrid, en medio de la escuela de cine, decía, Dios mío, se aprendió a desenvolver el año pasado y le dije, tienes que volver con otra. Ustedes van abriendo camino. Nosotros por el momento vamos conociendo, aprendiendo, fortaleciendo la comunidad, creando cimientos, pero la idea es antes de morir, ¿sí? O sea, porque entonces ellas van haciéndole y así, sí, ahorita gracias al apoyo también en Murcia con el obispo de Murcia, él nos ayudó y nos hizo la conexión con la UCAM, la universidad, para que empezaran un grupo de hermanas a estudiar producción audiovisual. Entonces hay 3 hermanas estudiando producción audiovisual en Murcia y 2 hermanas estudiando para prepararlos. Proyecto pronto entonces para que se preparen. Se ocupan ahí un actor que barra por ahí en un rescamino. A mí me llaman y yo voy para que salgan la película. Muchísimas gracias, hermana Marinés. Gracias por haber estado aquí en Tertulias de Fe. El programa se nos fue. Me dio un gusto y yo quiero ser de esos del Patico de Oro, que me pego también a ustedes para poder apoyarlas. Y también, pues, muchísimas gracias por haber estado aquí. Fue un grato rato que estuvimos platicando. Muchísimas gracias. Gracias por este momento. Julio, muchísimas Madre, gracias. Un poeta, eres un poeta, eres un poeta. Gracias, pues nos unimos en oración, yo por ustedes y ustedes por nosotros, para que esto siga, pues, para llegando a tanta gente y cambiar corazones y que lleguen a Cristo, ¿verdad? Pues muchas gracias, nos vemos pronto y pues que no sea la primera vez, bueno, es la primera vez, pero que no sea la última. Okay, nos vemos pronto con el favor de Dios. Mis amigos, gracias por haber estado aquí en Tertulias de Fe. Yo los invito a que nos escriba a tertulias@ewtn.com. Repito, tertulias@ewtn.com para cualquier comentario que quiera hacernos, pues vamos a estar ahí atentos. Y yo los espero la semana que entra, con el favor de Dios, con otro programa, si Dios nos los permite, porque todavía aún hay más de qué platicar. Y yo les recuerdo que en su próxima tertulia no se olvide dar razones de su fe. Hasta la próxima. Que Dios me los bendiga. Chao, chao.